Nos desconectaremos un poquito antes de las 10 porque tengo consulta a las 10, pero para aprovechar todo el tiempo posible. Muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto verles. Estamos entre cuates, entonces vamos a trabajar bastante a gusto. Y sí, sí, acepto que se grabe. Muy bien. ¿Y qué otra cosa les tenía que avisar? Sí, que vamos a estar trabajando, ahora que he estado preparando el seminario, me acordé por qué no he dado este seminario de los calendarios y me dije a mí misma, por eso no lo habías dado y así debía de haberse quedado, pero como Jorge presiona para todo, pues aquí estamos, ¿no? Vamos a estar trabajando con ciertas cosas introductorias que nos van a ayudar mucho a como comprender de qué va el tema de los calendarios, justo para no llamarles sistemas calendáricos, que es una categoría muy complicada. Pero bueno, eso nos va a ayudar. Pero déjenme saludar a Octavio. Hola, Octavio. Buenas noches, gusto verte. Entonces, bueno, pues eso nos va a ayudar. A diferencia del trabajo que están haciendo Jorge y Octavio, justamente, que van de atrás para adelante, nosotros vamos a ir, hoy va a ser muy, muy divertido porque vamos a ir de adelante para atrás, luego un poquito más adelante, un poquito más atrás, o sea, nos vamos a estar moviendo en el tiempo. Y aquí sí. Mi cabeza sí piensa así, pero si en algún momento nos perdemos, ustedes interrúmpanme y nos regresamos para que podamos ir, digamos que hilando, porque está bien bonito hoy, bueno, más bien esta parte del seminario que tiene que ver con los calendarios, se trata de ir hilando muchas veces el caos, dejando que el caos mismo se mantenga. Entonces, va a ser un trabajo artesanal como el que me gusta, bastante interesante, pero específicamente hoy, y les voy a estar dando como las referencias de lo que vaya yo mencionando, vamos a trabajar con tres textos específicamente. Hoy vamos a trabajar con, además me encanta porque vean, yo debería de cobrar por kilo. Vamos a trabajar con La diosa blanca de Robert Graves en esta edición. Cuando les dé las referencias les voy a dar la edición, las páginas y demás. Vamos a trabajar con mitos griegos de Robert Graves en esta edición. Las referencias que yo les doy son de estas ediciones, pero si alguien tiene otra, pues buscamos, ¿no? Las páginas y las referencias. Y esta gracia que hizo Porrúa, ay, sus gracias, de hacer compilación de diálogos hizo este Tabicón. Solo vamos a ver una parte de un diálogo de, de esta edición, pero igual las referencias van a ser de esta versión. Este, pero igual, solo para que te sepan como de dónde vienen, de qué textos estamos hablando, y si hay otras ediciones que ustedes tengan, pues estaría bien bueno que si identifican las páginas o algo, lo compartamos. No, digo, ahorita estamos, a la mayor parte de ustedes los conozco y sé como en qué hemos estado y somos amigos desde hace mucho tiempo, pero justo también, ya que se van ya uniendo más personas, y también, hola Magnolia, buenas noches. Igual que en la parte de los comentarios y del chat, podemos ir poniendo preguntas y demás, pero principalmente a mí me gustaría mucho para irlos conociendo, saber, buenas noches, Magnolia, aprovechando Magnolia que estás ahí, saber cómo en qué están, o sea, no solo a qué se dedican, sino en qué están, qué es lo que, llamémosle institucionalmente si quieren, lo que han estudiado, pero a mí me interesa más saber en qué están, qué les llama pues que los trajo como por acá, porque a mí me ayuda mucho a que em, cuando estamos cuando vamos a ir viendo las cosas con respecto a esta parte del seminario, poder aludir a ustedes y a las cosas en las que están para que ustedes me ayuden a complementar desde a lo que se dedican y en lo que están, ir nutriendo todo esto, ¿no? Entonces, a mí por eso me ayudaría mucho irles conociendo y sabiendo más de ustedes. Y como les decía la primera vez, esto pues va a nutrir un montón esta parte del seminario que es un poco, es diferente en el sentido del trato que le vamos a dar a lo que vamos a ir hablando. Sí vamos a coincidir muchas veces con lo que se está trabajando en el seminario de Jorge, incluso para mí.
no encantador gusto, vamos a trabajar mucho a Platón y vamos a hablar mucho de Sócrates, justo porque tenemos que romper con muchas de esas categorías y de esos modos y esas visiones que son las que mayormente nos han contado la historia y nos han dado el entendimiento de, pues en sí, del cómo, no solo cómo apelamos a las cosas, sino cómo qué visión le damos y por lo tanto, por eso al tema de los calendarios les llamamos sistemas calendáricos, ¿no? Entonces, tenemos que ir como rompiendo con eso y por eso esta primera parte que yo creo que nos tomará, yo espero que entre 2 o 3 sesiones, es esta parte introductoria que nos va a ir llevando como hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como los avisos en general. Y el día de hoy yo espero que terminemos todo lo que preparé para hoy. Son varias hojitas del cuaderno, pero la verdad es que mi letra es grande, entonces pues no cuenta tanto, eh, pero, pero se va por poner bueno. Entonces, y con toda confianza, nada más para dejar asentado y recordar, interrúmpanme, escriban, hagamos esta conversación lo más amena posible. Ah, sí, por último. Tengo de visitas a mis sobrinos de 4 y 10 años, por lo tanto, que si de repente se escuchan gritos, son de esos niños que están jugando, ¿no? Una disculpa de antemano, pero la verdad es que es muy divertido tenerlos por acá. Pero bueno, por si llegan a escuchar gritos raros, de ahí viene, ¿no? Pero bueno, entonces, dando inicio a esto, voy a ir dando lectura a lo que preparé para hoy y voy a ir haciendo pausas para ir hilando el por qué estamos hablando de esto y también algunas cosas y algunas lecturas que vamos a hacer directamente de los textos. No son tan largas, pero ahí es donde les voy a ir dando las referencias, tanto de página como de ediciones, de lo que vamos trabajando hoy. Y yo me imagino que, no sé si de estas cosas tenemos, sé que de La Diosa Blanca no tenemos versión electrónica en esta edición, hay una edición anterior que la verdad no sabría yo decirles la paginación y demás, porque incluso el propio Graves y el propio traductor hablan de cambios importantes en esta edición. Entonces, ahí probablemente incluso si se tiene la versión electrónica, que es la anterior, una muy bonita que es Rosita, ahí puede haber diferencias, ¿no? ¿Qué tan importantes? Les soy totalmente honesta, sí he leído esa versión, pero la leí hace como más de 10 años, entonces la verdad es que no me acuerdo. Y de la parte de los mitos griegos, yo creo que sí hay una versión electrónica y creo que incluso ya se mandó al grupo, pero no estoy muy clara de qué versión es. Entonces, si alguien en sus ratos libres puede hacer la coincidencia de referencias y nos la quiere compartir, de todo corazón se lo vamos a agradecer. Yo sé que Has tiene un mitos hebreos, eso me acuerdo muy bien porque ya estoy pensando en que un día se lo voy a pedir para unas referencias. Y esta versión de Platón, de los diálogos de Platón que acaba de hacer este Tavi, que es mero, qué bueno que lo tengas a la mano, Has, porque prontamente te lo pediré nada más tantito para ver unas referencias. Pero justo esta edición Tabicón que acaba de sacar por Rúa, su gracia de no sé por qué, me duele hasta la muñeca agarrarlo. Esta es de 2000, hace poquito, en la referencia ahorita les digo. Hay otra más chiquita que creo que sí trae los diálogos. De este vamos a estar revisando Fedro del Amor y más adelante, si no en la siguiente sesión, en la otra, la de El Sofista o del Ser. El Sofista o del Ser sí no está en una más chiquita. ¿Qué pasa? Digo, pásale, Octavio. Abre tu audio, Octavio. Ay, es que no te escucho. No sé si yo soy o somos todos. No. ¿Alguien escucha, Octavio? A ver, No, yo ahí sí te está. escucho Ahí está ya. ya, es Ya, que ya. no salgo con el audífono, pero Ahí está. eh, esa versión que tienes de los diálogos, solo por pura curiosidad, ¿es a doble columna o o es, Es normal. ok, sí, con razón el tabicón, es que antes sacaban una así un poquito más delgada, pero a doble columna, ¿no? Las viejitas. Las viejitas. Fíjate que yo tengo esta otra que es mucho más delgada y sí es de una columna nada más, solo que en esta no viene el sofista o del ser. De hecho, Oh, solo por ese,
tuve que comprar este tabicón. Entonces, en Claro. este tabicón está esto. O sea, es ridículo, pero para el Ujú. suplicio del ser tuve que comprar esto. Eso Ok, pasa cuando a uno no le gustan las versiones digitales, no hagan eso, no sean como uno, porque hacemos este tipo de ridiculeces. Pero por eso estoy trabajando con este. ok, Es, gracias, Ale. no, al contrario a ti. Fíjense que ahorita que estoy viendo, tampoco trae, ay, estos, no voy a decir malas palabras porque se está grabando. Fedro o del amor creo que tampoco viene, pero bueno, por Rúa y sus gracias. Pero bueno, es justo esta versión y las referencias que les doy será de esto. Si alguien tiene otra versión, incluso si alguien tiene una versión electrónica que nos quiera compartir y nos haga el grandísimo favor de hacernos la referencia, híjole, pues bienvenidos. Pero bueno, entonces con estas vamos a trabajar y hola John, qué Hola, gusto verte. gusto verte también. Mucho Y tiempo. justo llegas cuando vamos a empezar. Te digo que la Y atinaste. va. ¿Cómo has estado, mi queridísimo John? Bien, bien. Súper. Ya sabes la vida, pero bien. La vida siendo la vida. Estoy viendo la forma. Me da gusto, me da harto gusto. Pues un gusto estar, tenerte por acá. Entonces, pues como ya llegó John, ya vamos a empezar. Gracias. De nada, de nada. Bueno, Bueno, ya sé que no es cierto, pero pero está llegué a divertido, ¿no? tiempo, O llegué sea, a está tiempo, divertido, llegué a está tiempo. Sí, divertido. sí, sí, sí. Eso es lo importante. Me da el chascarrillo en el momento. Yes, Pero yes. bueno, ya, ahora sí, vamos a empezar. Recordando un poco lo que decíamos la sesión pasada, que fue meramente para decir cómo, pues, para dónde íbamos y de qué íbamos a hablar en esta parte del seminario, lo que teníamos como lo central, no tenemos que perderlo de vista, ya que eso va a ser para nosotros una brújula que nos va a mantener en este camino y vamos a regresar a eso continuamente, ¿no? ¿Cuál es nuestra brújula? Lo que les mencionaba que Graves retoma desde, me parece que es su introducción en La Diosa Blanca, que él lo que hace es una gramática histórica del lenguaje. Y lo que nosotros vamos a ir contestando en muchos sentidos es por qué gramática, por qué histórica y por qué en lo relativo al lenguaje. Y claro, por supuesto que vamos a ir contestando con lo que el propio Graves dice, pero también nos vamos a hacer de otros autores y otros recursos para profundizar y que nos quede profundamente claro por qué este es nuestro núcleo central. Y por supuesto, aquí vamos a retomar concienzudamente lo que Jorge ha dicho. Y entonces en ese punto también, por supuesto, lo que nos ha compartido y lo que ha dicho Octavio, porque vamos a ir entrelazándolo. Ujú. Entonces, yo creo que en esta parte yo creo que nos va a ayudar a todos a mantener tejido, ¿no? Los tres momentos del seminario que van, o sea, cada uno tiene su propio sentido, pero cuando los vemos juntos nos van a ayudar a profundizar. Entonces, por eso, esta introducción, que yo estimo nos tome por lo menos 3 sesiones, a lo que va es para comenzar a aclarar las preguntas de estos tres pilares que son nuestro núcleo central, nuestra brújula relativa a la gramática, lo histórico y el lenguaje, que estos tres pilares van a permitirnos adentrarnos de una manera más ligera, mucho más ligera de prejuicios al tema de los calendarios. Ujú. Yo sé que insisto mucho, pero creo que con lo que vamos a ver el día de hoy va a ir quedando más claro cuál es mi preocupación, ocupación de alejarnos de estos prejuicios o estos sistemas de calendáricos que podemos tener presentes cuando pensamos en calendarios o incluso, y eso va a ser hermoso, cuando hablamos del tiempo, de contar el tiempo, de dar cuenta del tiempo. Entonces, esas sesiones van a ayudarnos, estas 3 primeras sesiones nos van a ayudar a ir entendiendo esto. Y la idea es que este andar que empezamos ya formalmente el día de hoy nos lleve a mirar aquello que los sistemas calendáricos muestran, también lo que ocultan, preservan y guardan en la memoria de los pueblos, en la memoria de los cuerpos y en la memoria del alma.
Para Graves, el lenguaje del mito poético era un lenguaje mágico del que hablamos la sesión pasada, vinculado a ceremonias religiosas populares en honor de la diosa Luna o Musa, como él la llama, algunas de las cuales datan de la época paleolítica y que este sigue siendo el lenguaje de la verdadera poesía. Y esto es lo que sostiene Graves, y toda la diosa blanca es la muestra para argumentar y sostener esto. Ujú. Grace habla de una primera manipulación del lenguaje. Esta primera manipulación del lenguaje él la va a datar al final del periodo minoico, en el momento en que invasores del Asia Central comienzan a sustituir lo que él llama instituciones matrilineales por las patrilineales. Y esto en términos generales aparentemente queda como claro, pero con los casos que vamos a ver el día de hoy, yo creo que nos va a ayudar a entender más claramente cómo es esa sustitución, qué hay detrás y cómo no es una sustitución sobre otra, sino varias en varios momentos, y que aún así se han resguardado en muchos sentidos lo que hay detrás, y por eso hoy podemos hablar de ello, pero que es muy interesante ir viendo esto, pero además viéndolo ya de frente. O sea, justo con mitos específicos. Por eso vamos a empezar con ello. Y Graves en ese sentido dice que la falsificación y la remodelación de estos mitos sirvieron para justificar los cambios sociales. Y eso es muy importante porque justo lo que vamos a ir viendo es que intentan justificar. Más allá, porque justo si no, yo lo que he notado muchas veces es que cuando hablamos de diosas o dioses, se puede terminar reduciendo a como si cuál fuera mejor, como que si cuál fuera más originario, como si cuál más válido, menos válido. Y justo eso es de lo que nos vamos a ir alejando, entendiendo que es mucho más que reducirlo a eso, pero más que solo decir no se reduce a eso, ir viendo y mostrando cómo, mira, así nos muestra cómo no se puede reducir a eso. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Graves también, y aquí es donde empieza la parte interesante, que ya nos da nuestro primer ejemplo, nos va a decir que después de estas suplantaciones se va a ir directamente a los primeros filósofos griegos. Y justo él va a decir que los primeros filósofos griegos se oponían firmemente a la poesía mágica, la cual representaba una amenaza a su nueva religión de la lógica, elaborando bajo su influencia de la lógica un lenguaje poético racional, imponiéndose como la última palabra sobre la iluminación espiritual. Y Graves dice, en honor de su patrono Apolo. Ahora, aquí va a ser muy interesante porque se van a dar cuenta que nos vamos a detener muy minuciosamente en ciertas cosas que dice Graves, porque cuando Graves apunta algo, no lo hace arbitrariamente ni por gusto. Graves apunta a cosas porque son invitaciones a profundizar en esos temas, que no va a profundizar en la diosa blanca, que profundiza en otros textos, y es una invitación hacia voltear allá. Entonces, bueno, pues la idea de esta parte del seminario es que hagamos estas lecturas, profundicemos, aceptemos las invitaciones de Graves y nos vayamos hacia esas referencias. Y por eso la lectura de la diosa blanca es casi interminable, porque cuando uno se va con esa minuciosidad a esas cosas que él solo apunta, te encuentras con cosas sumamente interesantes. Y por eso no podemos hablar de significados. ¿Qué significa esto? Lo que en algún momento hablaba a la pregunta de cuando estábamos hablando de la feria, el corso y demás, que no podemos hablar de significaciones porque siempre apunta mucho más. Entonces, hoy vamos a ver una muestra de eso. Porque cuando Graves habla de esos primeros filósofos griegos, todos sabemos a quién se refiere y hoy vamos a hablar de él, pero no en balde da
lanza este último, digamos que señalamiento en honor a su dios Apolo. ¿Por qué? Porque está haciendo dos puntualizaciones centrales con las que nos vamos a meter hoy profundamente. Bueno, no nos alcanzará para los dos, pero por lo menos para una. La lógica como la poética racional. Es interesantísimo que lo mencione así. Fascinante. Y además que lo mencione como religión y que sobre esa de religión le ponga un dios. Y no se lo agarra de la nada, ponga al dios Apolo. Y hoy vamos por qué. Ahora vamos a ver por qué. A mí me encantaría poderles describir todo lo que sale de Apolo, pero nos tomarían más sesiones y la verdad es que no sé qué tan largo podamos hacer esto. Entonces, por eso insisto mucho en las referencias, porque yo solo voy a referirme a tres ejemplos relativos, pero la verdad es que son como más de seis, están interesantísimos, está buenísimo. Entonces, para quien quiera meterse, la verdad es que es un chisme bastante bueno. Entonces, lo que a nosotros nos toca es preguntarnos quién es Apolo. Ujú. Y Graves nos responde eso, nos responde en varios momentos de la diosa blanca, pero para no andar moviéndonos sobre la diosa blanca en un tema que para la diosa blanca es menor, en los mitos griegos nos dice quién es Apolo. Específicamente van a poder ver eh, su naturaleza y hechos de Apolo en la página 92 de esta edición de mitos griegos, que es Los mitos griegos, edición Gredos, primero de mayo del 2022, segunda reimpresión de octubre de 2023. O sea, es una versión de las más recientes que han hecho. Seguramente la paginación que yo les dé cambiará en otras versiones, pero específicamente pueden buscar en el índice, así lo pone, naturaleza y hechos de Apolo, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Porque nos interesa saber, antes de meternos con esos filósofos griegos, por qué pone y por qué es importante este dios Apolo. Entonces, vamos a estar trabajando con, de esta versión, las páginas 66 y 67 y un poquito más adelante, Naturaleza y Hechos de Apolo, de la página 88 a la 95. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué nos va a decir de Apolo? Cosas bien interesantes. Nos va a decir Apolo, hijo de Zeus y Leto. Otra cosa que nos va a decir, y vamos a ir viendo por qué, nos pone era siete mesino. Y uno dice, qué interesante. Muy, muy interesante que sea de siete mesino. Y que fue alimentado por Temis con néctar y ambrosía. Tenemos que entender quién es Leto. Leto, al principio lo que nos va a poner es que es hija de los titanes Zeo y Febe. Y que justo cuando para hacer procrear a Apolo, Zeus va a transformarse a sí mismo y a Leto en codornices mientras copulaban. Esta transformación de codornices también es importante. No se preocupen porque vamos a regresar a todo esto. O sea, cada referencia que les doy, solamente lo que voy a apuntar es a recordarles, ¿se acuerdan que les dije que codornices y se acuerdan que les dije que siete mesino? Bueno, y lo que dice en un principio el mito es que Hera, celosa, va a enviar a la serpiente Pitón para que persiga a Leto por todo el mundo por haber estado con Zeus y ordenó que no pudiera dar a luz en ningún lugar donde brillara el sol. Interesantísimo la referencia al sol también, ¿no? Y entonces, para que esto se diera, para que pudiera nacer Apolo, en Ortigia, cerca de Delos, entre un olivo y una palmera que crecían en el lado septentrional del monte Cinto, dio a luz a Apolo tras 9 días de parto. Esto también es importante porque estamos hablando de la referencia a ser siete mesino y tener 9 días de parto.
Un componente de la divinidad de Apolo parece haber sido un ratón oracular al que se consultaba en un santuario de la gran diosa, lo que explica por qué nació en un lugar donde nunca brilla el sol, a saber, el mundo subterráneo. Los ratones estaban asociados con la enfermedad y su curación. Por eso los helenos adoraban a Apolo como dios de la medicina y de la profecía. Y aquí es donde vamos a ir y viniendo y con toda confianza cuando nos perdamos, por favor interrúmpanme, porque vamos a ir moviéndonos entre lo que se ha dicho de un mito y cómo ha sido dicho en diferentes momentos. Y esto tiene mucha importancia porque lo que vamos a ir viendo es justo esta parte desde los diferentes ángulos, desde dónde es contado el mito y los elementos que se presentan y los que se ocultan nos hablan del momento, no solo del momento en el que se es dicho, sino de lo que se quiere mostrar y lo que se quiere, digamos que, hacer más patente. Uh-huh. Y aquí ya vemos la primera diferencia entre este mito primordial, bueno, primero más bien, de Zeus, en donde nos habla de cómo es su nacimiento, de las complicaciones del nacimiento, de su mamá, hay una referencia importante a su mamá, ya nos va a introducir a la parte de Hera, ¿no? Y esta persecución que hay hacia Leto para poder tener a Apolo. Entonces, esta es una parte que tiene elementos que justo como estamos acostumbrados a leer los mitos, pues nos da mucho sentido. Pero esta segunda profundización del mito, que es algo que hace Graves en los mitos griegos, que va profundizando y aderezando los mitos de acuerdo, porque mitógrafo finalmente, de acuerdo a todo lo que va encontrando, nos da elementos mayores, que nos da información que profundiza y que entonces nos arroja otra cosa. Ya no solo estamos hablando de Apolo, hijo de Zeus y Leto. Estamos hablando de Apolo no pudiendo nacer donde brilla el sol, que tiene una referencia en otra deidad previa que apela al culto del ratón. Y que entonces eso explica, no ya ha venido por el asunto de Hera, sino que la referencia a el ratón es un ratón oracular que hace referencia a un santuario de la gran diosa y al ser oracular y hacer referencia a esto, lo que nos lleva es que el nacer en un lugar donde no brilla el sol apuntaba a un mundo subterráneo. No sé si me está explicando claramente, me pueden decir con la cabeza o con sus voces hermosas, pero notan esta diferencia importante que nos da un ángulo distinto, pero justo entendemos que el primer mito sí oculta todo esto. Cuando hablamos de los caprichos de los dioses, como Hera celosa manda a perseguir a Leto para que no pueda dar a luz a ese hijo en ningún lugar donde dé el sol. O sea, el chisme soy sabrosísimo, pero está súper dramatizado. Lo que quiero que vean es que no en balde. Y aquí empezamos en este primer momento. La dramatización oculta. Y eso es importante. No es arbitraria. Tiene un sentido de ocultamiento, de velar, no de velar, sino velar cosas relativas a esa deidad que dicen mucho más de lo que se quiere mostrar. Como que Apolo tiene una referencia oracular con el culto del ratón y por lo tanto al mundo subterráneo, a ese lugar donde no brilla el sol, a dioses caprichosos. Entonces, vean cómo esto nos va llevando a lugares distintos. Por lo tanto, significaciones distintas. Y por más categorías que traigamos en la cabeza, nos las va abriendo, sí o sí. Y además nos da dos nuevos elementos que en el primer mito no están dados, que justo vamos a encontrar a Apolo relacionado, a este Apolo oracular, ratón oracular,
lo va a asociar con la enfermedad y su curación. Ujú. Y por eso los helenos adoraban a Apolo como dios de la medicina y la profecía. Ujú. Sigamos avanzando. Hasta aquí vamos bien, todo bien. Buenísimo. Más tarde se va a decir que nació al pie de un olivo y una palmera, lo que les decía, interesante, en el lado septentrional de un monte. Lo consideraban hermano gemelo de la diosa de nacimiento Artemis, es Artemis. Y su madre Leto, ahora sí, su madre Leto, hija de los titanes Febe, Luna y Seo, inteligencia. Entonces aquí ya tenemos más información. Ujú. Que era conocida en Egipto y Palestina como Lat, diosa de la fertilidad, de la palmera y el olivo. De ahí que fuera llevada a Grecia por el viento del sur. Y aquí otra vez, o sea, llevamos un párrafo ya, otra vez. Nos vamos a topar con elementos importantes como que la referencia del olivo y la referencia de la palmera son referencias a una diosa preexistente que más que llamarse justo solo Leto, es la diosa Let y las referencias de la palmera y el olivo hacen referencia a ella. Ujú. Y en ese sentido ya nos empieza a dar más información con respecto a de dónde proviene no solo ya no el mito, sino la migración del mito, pero justo desde el nombrar a los dioses, sus nacimientos y el modo en que nacen. Ujú. Y es bien interesante porque aquí ya nos mete un tema del que han venido hablando en el seminario relativo a la movilidad, la migración. Ujú. Y por eso es bien complejo tratar de identificar lugares de origen, porque aquí no lo vamos a hacer. Lo que aquí vamos a ver es los diferentes lugares que se nos van mostrando y cómo van caminando. Ujú. Esto que se mantiene. Y además, aquí ya nos mete un elemento igual interesantísimo que es el viento del sur, ¿no? Y pensémoslo en regiones y por eso en la primera vez que nos vimos, les comentaba, es que tenemos que ver el mundo circundante, es todo esto, toda esta referencia. Entonces, aquí ya hace Graves, esto es de los mitos griegos de Graves, ya hace una aclaración importante. Esa disputa, esa era celosa de la que habla el mito, esa disputa con Hera sugiere un conflicto a lo que apela es a un conflicto entre los primeros inmigrantes de Palestina y las tribus nativas que adoraban a una diosa tierra diferente. Y miren, aquí de verdad es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está haciendo referencia justo es a estas migraciones que sí o sí traían de la mano la suplantación, sí o sí, pero en este caso fueron los palestinos que llegaron a una tierra donde ya habitaban ujú, estas tribus nativas que adoraban a una diosa tierra, sí, pero diferente. Ujú. Y es bien interesante. ¿Desde dónde se da este cambio? Desde el olivo. ¿Por qué es interesante? Y esto lo profundizaremos después. Hoy estamos viendo la suplantación de olivos palestinos por Israel, por otro tipo de árboles que en este momento no recuerdo cuáles son. No recuerdo cuáles son, pero si me acuerdo se los digo. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente nos damos cuenta que la fuerza que tiene esto, ujú, que la suplantación no solo es en el cuerpo de las personas, es en el territorio que lo incluye todo, el cuerpo social, el cuerpo individual y el mundo circundante. Ujú. Interesantísimo. Hasta aquí, vamos bien, preguntas, le corremos, le seguimos, tomo agua. ¿Ahí me escuchas? Sí, No me escuchabas antes. Ah, no.
Este, a los yaquis les hacen eso con el algodón. Sí, la historia del algodón es impresionante, sí, sí, totalmente. Y es proyecto, es parte del proyecto. Algodón y agua, de la Ajá, mano. Ujú. ajá. Pero justo el proyecto completo es, en su momento, cambiar el algodón por, por Palma, ¿no? Una cosa así. no, cambiar la comida que comían por algodón, Mm. porque no, para que no sea comestible, pues. No lo voy a decir porque estamos grabando, pero sé Y, cosas del algodón. ah, y y después ya viene la apropiación del agua, porque el río era navegable, ¿no? Y se podía llegar allá. Pero el punto inicial es eso, ¿no? O sea, cambiar las plantas regionales por algodón. Es que justo, es que es interesantísimo cómo la conquista del cuerpo individual solo puede ser dada si primero conquistas el territorio, para que vean la fuerza que tiene nuestra naturaleza humana que tanto desprecia la filosofía. Ujú. No es arbitrario. No, No lo es. Y aquí por eso nos vamos a ir así, despacito, cada palabra, cada cosa que nos pone Graves, porque lo entiendo. O sea, si Graves pusiera todas estas cosas en su texto, o sea, no habría forma ni para comprarlos ni para leerlos. Pero la invitación hacia voltear hacia allá nos abre todo el mundo posible, todo el mundo. Y para eso estamos aquí. Eso mismo me hizo pensar, por eso no había abierto este seminario, pero ya estamos aquí, ya lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, sigamos. Apolo, y esto también es muy, es que todo es importante, lo voy a repetir un montón de veces. Apolo era también el fantasma del rey sagrado, que había comido la manzana. Puede que la palabra Apolo incluso se derive de la raíz árbol, que significa manzana, y no de Apulinai o Apullinai, no sé, Octavio, tú sabrás mejor que yo pronuncio terrible, que significa destruir. Y sí hay una diferencia importante entre hacer la referencia de Apolo en destruir o en manzana por la significación no solo de la manzana misma, sino otra vez la referencia a un árbol. Entonces voy a insistir mucho porque vamos a ir a las referencias porque, spoiler de lo que venga después, no sé si en dos, tres sesiones, primero vamos a hablar de los alfabetos relativos a los árboles para llegar a los calendarios. Entonces, bueno, vean cómo hasta aquí podemos irnos dando cuenta que en el modo de ocultar y desocultar hay mucha diferencia. Ujú. Por eso es importante seguir entendiendo la naturaleza y los hechos de Apolo. Esto de la naturaleza y los hechos de Apolo es lo que les decía que pueden ver en la página de la 88 a la 95 de los mitos griegos. ¿Y qué va a poner Graves? Va a poner no solo la naturaleza de Apolo, sino los hechos de Apolo, o sea, lo que Apolo hizo. Y todas las que pone están buenísimas. De veras, me encantaría podérselas poner todas, pero no acabamos. Mejor háganlo ustedes o invítenme un café y nos chismeamos todos los que no les diga acá. Pero justo, esto nos permite entender varias cosas. Número uno, solo les voy a decir tres. La primera, dice, Apolo, al salir de Delos, donde nace, se dirigió al monte Parnaso para, si digo algo mal, corríjanme, por el amor de Dios. Y si no me corrigen, alguien en los comentarios me corrigiera. Para acechar a la serpiente Pitón, que huyó, Pitón huye, o sea, es más largo, él lo relata más largo, yo aquí se los reduje un poco, que huyó al oráculo de la Madre Tierra en Delfos, hasta donde la siguió y la mató. La mató junto al precipicio sagrado. En realidad es un poco más largo, o sea, justo eh, Apolo va por justo por la serpiente Pitón, por una disputilla ahí que tenía con la mamá, según, ¿no? Y entonces justo va por ella y cuando llega y la encuentra, la hiere, ella huye, se va a Delfos
Y entonces ahí la mata, y es importante que la mate ahí porque justo esto permite lo que el mito mismo nos dice. Ujú. En este mito lo que vamos a encontrar son, otra vez, diferentes cosas que nos adelantejas. Oye, eso es, por eso es que Graves dice que Apolo es el oráculo de Delfos. Ujú. Para allá vamos, pero vamos a entender, y justo ahorita vamos a eso, por qué lo fue y cómo lo fue. Y es que es importante los hechos de Apolo, porque esto nos explica y no olvidemos el punto central. ¿Por qué Graves habla de la lógica, habla de los griegos y habla de su religión, la lógica y su dios Apolo? Ujú. Porque justo y su querer desmarcarse de todo esto tiene todo un sentido importante. Porque justo para los griegos, el Apolo, hijo de Leto, dio Salat del sur de Palestina de la que hablábamos, y también un dato adicional es hijo de los hiperbóreos. Y aquí no lo sabíamos, esta es nueva. Hombres de más allá del viento del norte. Ya tenemos los vientos del sur y ya tenemos los vientos del norte. Nos van a llevar a lugares bien interesantes, porque piensen en migraciones y piensen justo, en estas tribus, civilizaciones del norte, del sur. Esto lo vamos a empezar a entender desde cómo se mencionan los vientos y hacia dónde llevan. Ujú. Delos era el centro de este culto hiperbóreo, y eso es importante. Y justo entre los hiperbóreos, Apolo sacrificó cantidades enormes de asnos, lo que hizo que se identificara a Apolo también con el niño Horus. Ujú. Y entonces es otra forma de nombrarlo que tiene todo su sentido. Horus quería vengar el asesinato de su padre Osiris, el rey sagrado, amante de la triple diosa Luna, Isis o Lat, esa diosa palestina de la que hablábamos, a quien su sucesor sacrificaba en el solsticio estival y en el invernal, siendo Horus su reencarnación. Vayámonos más despacio porque esto es como cómo llegamos a Horus y cómo cambiamos todo esto. Bueno, es que justo ese es el punto. Lo que nos está dando Graves es más información. Ya no solo nos dijo, sí, sí, su madre era Leto, ya no es esa su mamá nada más, es como, acuérdense que es una referencia a la diosa Luna, y que esta diosa Luna es la diosa del sur de Palestina, Lat, ujú, y que a eso hacía referencia a los olivos y bla, 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 bla. Y cuando nos introduce que también es hijo de los hiperbóreos, es quién hace suyo el culto de Apolo y por qué. Y hacia dónde, o sea, nos va metiendo más en el tiempo y en sus migraciones y en sus territorios en donde él es reconocido. Ujú. Y en ese sentido, por eso es muy importante lo que empieza a aparecer en lo que les acabo de leer. Empiezan o sea, se mantienen los mitos, ¿no? Es Horus queriendo vengar al padre Osiris, y ya tenemos un elemento interesante, el rey sagrado, amante de esta triple diosa Lat, o sea, ya no tenemos solo a la diosa, sino al amante de la triple diosa, pero aquí ya nos introduce a lo que a nosotros nos importa, a quien su sucesor sacrificaba en los solsticios, tanto estival como invernal. ¿A qué nos está introduciendo sí o sí este chismesote? Calendarios. ¿Por qué? Porque lo que nos explica es que antes de la hegemonía de uno solo, lo que teníamos era justo estos mitos que nos llevan a un cambio de los reyes oraculares que no se sostienen hegemónicamente, que responden a las estaciones, a la temporalidad y a su relación con la diosa. No es un chisme de... Ay, quería hacer un chiste, pero no me sé programas de chismes hoy. Ventanean. No es eso. Es justo el llevarnos de lleno a que todos estas develaciones de los mitos traen detrás rituales calendáricos. ¿Mm? Pero vean cómo tuvimos que profundizar para llegar ahí, y solo lo estamos viendo de lejitos.
Ujú. ¿Por qué? Porque el calendario no solo cuenta el tiempo, hace memoria. Y el último rastro de memoria que tenemos de los calendarios no es que sean un sistema, son los mitos. Ujú. Y vean cómo llegamos a esto solo jalando el hilito del Apolo. Ujú. Y en cómo ha sido nombrado, en qué territorios ha estado, y llegamos a este punto. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo Graves? Que Apolo es una de esas representaciones que cambiaron los rituales que apelaban a los solsticios y a los cambios, en donde había una relación con la triple diosa diferente a la hegemonía de un dios que se sostiene y se mantiene más allá de todo cambio estacional. Es interesante. Sigamos, pues todavía más. Y entonces se da un giro político. Queda claro por qué político ahora, ¿no? Y se dio así. Parece que ciertos helenos del norte, por eso los vientos del norte, aliados de los tracios libios, invadieron Grecia central y el Peloponeso, donde se encontraron con la oposición de los adoradores prehelénicos de la diosa tierra, lo que decía anteriormente. Y aunque se apoderaron de sus principales santuarios oraculares en Delfos, justo, destruyeron la serpiente oracular y se apoderaron del oráculo en el nombre de su dios Apolo Esminteo, o Esminteo, no sé cómo se pronuncia. Esminteo, de aspecto de ratón, como el dios cananeo de la curación, de ese que hablábamos, ¿se acuerdan? Esmón tenía, de ahí Esminteo, tenía como emblema un ratón curativo. Entonces, justo lo que decía Has, claro, por eso se tiene la referencia de Delfos. Lo que no teníamos referencia es que fue un culto robado, suplantado. Ujú. Y por eso aquí se vuelve mucho más interesante porque los otros dos que les pongo, pero por favor, les invito a lean los demás, hacia dónde nos está llevando. Interesante porque lo que vamos a ver en Apolo, y se los voy a dar en lo último, porque lo último que vamos a leer es qué dicen los griegos de Apolo, es que representa un montón de cosas. Lo que nadie nos dice es que son robadas, que son suplantadas, que son tomadas por las fuerzas y que llevan genocidios detrás. Interesante, ¿no? Interesante que de ahí surja una religión de la lógica y que el dios sea Apolo. Interesantísimo. Digo yo, o sea, a mí me resulta muy interesante. No sé ustedes, pero Vengo yo con otra pregunta. sí, sí, venga, Has. A ver, se supone que Apolo era polifacético, hacía muchas cosas. Era el dios de la música, de la poesía, del canto, bla, bla, de la curación, de la destrucción. De Todo todo. eso es robado. Sí. Aquí, este que acabamos de ver, es cómo fue la suplantación y el robo del oráculo. Porque cuando decimos del oráculo no es que se robe una cosa, es que se apropia de los saberes y los pone en nombre del dios Apolo. Y todo lo preexistente a él se desvanece. Ujú. Por eso es tan interesante. Entonces, vayamos a la segunda, porque el chisme está bueno y ya van a dar las 9. Al volver a Grecia, Apolo fue en busca de Pan, el viejo y desacreditado dios Arcadio con patas de cabra. Y después de engatusarle para que le revelara el arte de profetizar, se apoderó del oráculo de Delfos y de su sacerdotisa, como ya habíamos dicho, la pitonisa, a la que puso bajo sus órdenes. Justo lo que acabamos de decir. O sea, lo demás desaparece y se apropia, sabe cómo hacerlo. Y esto justo lo sabemos muy bien. O sea, sabemos incluso que una de las cosas que se pueden decir hasta de las lenguas es cómo erosionan y en esa erosión, perdón, llegan nuevas y no son nuevas nuevecitas, sino van cambiando, se van transformando. Hagan de cuenta que el Apolo hace lo mismo.
Ujú. Lo que va teniendo una posibilidad de degeneración por estos cambios, por estas migraciones, por estas relaciones que sí se dan entre diferentes cultos, cuando alguna está debilitada, se la apropia. Ujú. Y son, ¿qué es lo que estamos viendo? No es Apolo un personaje, una persona. No es Apolo solo, cuando decimos el mito de Apolo, lo que trae es una visión de mundo. Por eso es tan importante cuando Graves lanza la religión de la lógica, porque lo que se está implantando es una visión de mundo y lo que nos está diciendo es cómo se fue implantando. Ujú. Entonces, por eso dice, claro, o sea, una vez, ay, no sé qué hice, espérenme, ya. Entonces, vean cómo en esto que nos dice es engatusa para que le dé y le revele el arte de profetizar. Entonces ya no solo tiene el oráculo, ya tiene el arte de la profecía y a la sacerdotisa a su servicio. Buenísimo, ¿no? Y además, acuérdense, no lo olviden, ya tenía lo de la medicina y la curación. Ujú. Pero ya entendemos de dónde viene el profetizar. Lo que nos va dando es cada vez más datos. Leto Artemis, perdón, eh, cuando en este mito se enteran, en este momento del que les contaba, donde Apolo sigue a la serpiente Pitón y llega a Delfos y la mata. Hay un momento del que habla Graves, del que yo no voy a profundizar aquí, pero justo que Zeus se entera, se enoja y entonces le pide que vaya a, no recuerdo ahorita, a un lado y Apolo dice en él, yo me voy a otro y hace lo que se le da la gana, entonces va a la búsqueda y la mata y entonces cuando Leto y Artemis se enteran, o sea, su hermana y su mamá se enteran, pues van corriendito a Delfos y dicen... ¿qué anda haciendo este hombre? ¿No? Entonces, cuando llegan, por un lado, justo, Leto se va por un lado, Artemis y Apolo están, y de repente escuchan los gritos de Leto, y lo que se dan cuenta es que la están intentando violar. Y entonces el mito dice que ellos, así por salvarla, matan al gigante Tricio, que es quien está intentando violarla, y con ello quedan como, y Apolo más, como héroes ante Zeus, ¿no? Entonces el chisme está sabroso porque es como, ay, por honrar y a Leto y cuidarla, pues lo mataron, ¿no? Lo mataron al gigante Tricio. Lo que es interesante es lo que hay detrás del mito que nos explica Graves. Y nos dice, el asalto del gigante Tricio a Leto, o sea, cuando le intentó violar en el mito, apunta a un abortado intento de sublevación por parte de los montañeses de Fócide contra los invasores. ¿Por qué es importante este pedacitito del mito? Porque justo lo que nos muestra son todo lo que hubo a su paso de estas suplantaciones y cómo en estos giros políticos para explicar los cambios sociales los mitos muestran y develan en una violación a la madre de Apolo, un intento de violación a la madre de Apolo que ellos pudieron evitar matando a ese gigante Tricio. Lo que hay detrás fue un intento de los montañeses, habitantes de esa zona, para no permitir toda esta suplantación y como no se logró y fueron aplastados por flechas. Entonces, vean cómo estos mitos lo que nos traen y lo que nos muestran son cómo fue este transitar del cambio. Porque también, y nuevamente, pues es que está buenísimo, porque también habla de Dafne, habla de varios momentos de Apolo, como en los momentos que lo logra y suplanta y en cuáles no. Y todos son bien importantes. Pero vean, ya nos llevó una hora y pues no terminaría de contarles todo, pero bueno, vamos con el último, ¿va? Pero lean, está bueno. Apolo mandó al sátiro Espérame tantito que lo puse mal.
Marcias, pero es que ni yo me entiendo. Apolo mató al sátiro Marcias. Esa es la tercera cosa que hace. Bueno, de las que les voy a hablar. Y Marcias fue víctima inocente de la maldición de Atenea. Les explico rápido la maldición de Atenea. Resulta que Atenea estaba tocando una flauta, ¿no? Dice el mito, está mucho mejor dicho de lo que les voy a decir rápido yo. Y entonces cuando está tocando y todos disfrutan de su música, de su sonido, dos, ay, no recuerdo quién, pero se burlan de ella y ella dice, pero ¿por qué se están burlando? Y no, pues no entiende, pero después se va al río a tocar y en su reflejo ve que cuando ella toca la flauta se le deforma la cara, se pone toda roja y entonces se ve horrible y dice, no tocaré más esta flauta, la avienta y la avienta con una maldición que le caerá a la persona que la toque para que esa flauta nunca vuelva a ser tocada. Y adivinen quién la agarró. Marcias. Marcias la agarró, Marcias tomó esa flauta y una flauta que casi ni necesidad de tocarla y justo da un sonido maravilloso que deleita, y justo esto es importante, deleitando con la flauta a los campesinos, quienes exclaman que ni el mismísimo Apolo con su lira podrían componer mejor música. Y para las pulgas del Apolo, ¿no? ¿Cómo se atreven a hablar así de mí? Entonces, el Apolo, que es un poco iracundo, dice como a mí nadie me va a hacer menos. Y entonces reta a Marcias a una competición. Esta competición con Marcias, él con su lira y el otro con la flauta, no la puede ganar. ¿Por qué? Pues porque los dos son igual de buenos. Y entonces el Apolo con sus mañas, que ya se las estamos conociendo, le dice, ah, pues entonces te reto a que hagas lo que yo. Pero quien gane va a poder hacer con el otro lo que quiera. Si yo te gano, yo voy a poder hacer contigo lo que yo quiera. Y si tú ganas, tú haces conmigo lo que yo quiera. Y entonces el Marcias, todo inocente, por no decirlo de otra manera, acepta. Y entonces, ¿qué le dice el Apolo? Pues fíjate que lo que tienes que hacer es que tienes que tocar tu instrumento al revés y tienes que tocar y cantar al mismo tiempo. Tocar y cantar al mismo tiempo una flauta. Sí. Evidentemente, Marcias pierde, Apolo gana, y aquí es donde está interesante, porque justo, como bien dice Graves, Apolo ejerció su cruelísima venganza sobre Marcias, lo desolló vivo y clavó su piel a un pino. Según a algunos, a un plátano. Y esto sí lo puse porque esto es interesante con lo que vamos a leer adelantito. Junto al nacimiento de un río que lleva su nombre, ¿no? Cuando Graves explica este mito, nos dice que las victorias de Apolo sobre Marcias y Pan, del que habíamos hablado anteriormente, conmemoran las conquistas helénicas de Frigia y Arcadia y la consiguiente supresión de esas regiones de instrumentos de vientos por los de cuerda. Y entonces entendemos el tema de lo de la lira. Excepto entre los campesinos. El castigo de Marcias puede referirse al ritual de desollar al rey sagrado o a la costumbre de arrancar toda la corteza de un retoño de aliso para hacer una flauta de pastor, siendo el aliento personificado como Dios o semidios. Entonces ya estamos otra vez introducidos en todo lo relativo a los árboles sagrados y a los rituales. Entonces, justo por eso, las explicaciones que Graves nos va dando en este estudio mitográfico que hace alrededor de, aquí específicamente de los mitos griegos, justo nos permite ver estas suplantaciones. ¿Por qué? Ahora sí, para que nos alcance el tiempo de platicar tantito. Regresando a los filósofos griegos de los que hace referencia Graves, y por eso nos metimos con Apolo. Él se va a referir a quien dice fue de los que rechazaron con más intransigencia la mitología griega primitiva. ¿A quién nos referimos? Al mismísimo Sócrates. Graves comenta que a Sócrates los mitos le asustaban y ofendían.
Prefería volverles la espalda y disciplinar su inteligencia para pensar científicamente, para investigar la razón de la existencia de todo tal como es, no como aparece, y para rechazar todas las opiniones que no se pueden explicar. Graves cita un pasaje del Fedro de Platón, del que leeremos el segmento que menciona. Graves menciona ese segmento, pero nosotros vamos a retomar la cita de Graves un poquito antes, por un elemento interesante que nos da. Ahora verán, déjenme abro este documento. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a usar el Diálogos de Platón en la página 981. Ah, le puse una cosita, ¿no? Qué inteligente soy. Y la cita que hace de la diosa blanca, esto es lo que no piensa Porrúa cuando hace sus librotes, que es bien difícil moverse. Y en la diosa blanca es en las primeritas, en la 39, a lo que nos estamos refiriendo. Para que vamos al principio de la diosa blanca, es una maravilla. Sí. Bueno, en la página pedacito último de la 38 y la 39, él va a empezar a retomar el Fedro de Platón cuando dice, dime, Sócrates, ¿no fue de estos lugares de donde Boria se dice se llevó a la ninfa Oritia de las orillas del Iliso? Nosotros nos vamos a ir un poquito antes. Esta la vamos a dejar tantito. Marta, cuando veas todas mis muñecas golpeadas por la vida, sabrás que son por estos volúmenes de libros infames que no pueden existir. De hecho, te falta una atril. Sí, ¿verdad? Se rompe ay, perdón, el atril. Perdón, no sabía. Pero bueno, pero ya sabes por qué. Ok. Entonces ya tenemos aquí, les voy a leer del Fedro o del Amor, página 981. Entonces, ay, no, pues, Fedro, esto es un resumen rápido. Fedro, viniendo de casa de Licías, se encuentra a Sócrates mientras se paseaba fuera de los muros por proporcionar mayor recreo y salubridad que las carreras y el gimnasio, porque ya saben que esto de mantener el cuerpo saludable, yo diría domesticado, es lo de los griegos. Sócrates le pide a Licias le haga saber cuál fue su conversación, Sócrates le pide a Fedro que le haga saber cuál fue su conversación con Licias, la cual, le dice Fedro, rodó sobre el amor. Es muy interesante que sea sobre el amor donde todo esto se desenvuelve. Dice, Licias supone un hermoso joven solicitado, no por un hombre enamorado, sino, y esto es lo más sorprendente, por un hombre sin amor. Y sostiene que debe conceder sus amores más bien al que no ama que al que ama, ¿no? Y de eso se va a desprender el diálogo. Fedro pregunta a Sócrates, ¿dónde nos sentamos para leerlo, querido Sócrates? ¿No? Y Sócrates le dice, marchemos por este lado y sigamos el curso del Iliso y ahí escogeremos algún sitio para sentarnos. Y Fedro le dice, ¿ves ese plátano de tanta altura? Y aquí me voy a detener. No es de gratis que se sienten en un plátano. ¿Se acuerdan por qué mencionamos al plátano? No es de gratis. Por eso es importante saber un poco más. ¿Por qué? Porque justo Sócrates no es de los que encantan de estar en estos lugares, pero es Fedro quien lo lleva. Las juventudes nos llevan a donde no queremos ir. Es interesante. Y justo, él dice, sí, sentemos. Bueno, aquí a su sombra encontraremos una brisa agradable y hierba donde sentarnos. Y si quieres también para acostarnos. Y ya Sócrates le dice, sí. Y justo le pregunta, dime, Sócrates, ¿no es aquí en cierto punto de las orillas del Iliso donde Bóreas robó, según se dice, a la ninfa Oritia?
Y Sócrates le dice, así se cuenta por lo regular. Y Fedro le dice, y ese suceso tendría lugar aquí mismo porque el encanto risueño de las olas, el agua pura y transparente y esta ribera, todo convidaba para que las ninfas tuvieran aquí sus juegos y para las pulgas del Sócrates, pues evidentemente que iba a ser el Sócrates, como no soporta estas cosas, nos tenía que hacer su mansplaining para explicarnos no es así. Déjame te explico. No, fue más abajo, por lo menos 2 o 3 estadios. Allá por donde cruzamos el templo de Diana Cazadora y donde hay en ese lugar exacto una especie de altar consagrado a Bóreas. Fedro, nunca me di cuenta, pero por Júpiter. Dime, Sócrates, ¿también tú crees que ese cuento fabuloso es cierto? Y Sócrates aquí tenía que decirnos todo. Si dudase, como hacen los sabios, no sería culpable de ningún disparate. Recurriría a mi astucia y diría que un vendaval de Bóreas la precipitó desde los acantilados cercanos cuando se estaba solazando con Farmacea y que habiendo así encontrado su muerte, se dice que Bóreas se la llevó. O bien desde la colina de Marte, pues otros dicen que fue allí donde se la llevó y no de este preciso lugar. Por mi parte, Fedro, considero que estas explicaciones son agradables, pero son el terreno de un hombre muy hábil, muy concienzudo y bastante infeliz, ya que después nos tendrá que explicar el aspecto de los hipocentauros y luego el de la quimera, y luego se le echarán y luego se le echarán encima un raudal de gorgonas, pegasos y otras criaturas monstruosas e increíbles, tanto por su número como por su rareza. Y si nuestro incrédulo intentara aproximar a cada uno a la posibilidad de que exista, usando para este propósito una suerte de perspicacia vulgar, deberá disponer de mucho tiempo libre. Pero yo no dispongo del tiempo necesario para estas indagaciones. Y la razón, amigo mío, es la siguiente. Aún no he podido cumplir el precepto de Delfos. Tenía que hablarle a su santo patrono Apolo, de conocerme a mí mismo. Lean el mito de Graves, ahí dice de eso de conocerse a sí mismo. Me parece ridículo, aunque no consigo esto, gastar mi tiempo en asuntos que no me incumben. Y bla, 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 sigue todo el diálogo, pero nosotros nos vamos a quedar hasta aquí porque hasta aquí es suficiente Sócrates. Y regresemos con el Graves. Sócrates dice, lo dice Graves, no lo digo yo solo lo disfruto. Sócrates no era poeta y desconfiaba de los poetas. Y porque, como confesó a Fedro, era un urbanita convencido que rara vez se iba al campo. Decía Sócrates, los campos y los árboles nada tienen que enseñarme, únicamente me enseñan los hombres. El estudio de la mitología se basa firmemente en el conocimiento de los árboles y en la observación de la vida, en los campos durante las distintas estaciones del año. No podemos introducirnos a los calendarios si pesa sobre nosotros la visión del mundo que se inaugura con Grecia y que Grecia inaugura Occidente. Por eso necesitamos tener conciencia de la visión del mundo que quiere ocultarse cuando se pone a los poetas y a estos mitos en un lado no solamente aberrante para la lógica, sino que hay una intención de ocultarla. Y ya si nos ponemos interesados en el tema y siguiéramos hablando de todas las pericias del patrono Apolo,
Y aprovechando que esto se está mostrando y se está subiendo al YouTube, entenderíamos desde quién, la pluma de quién escribe la República de Platón. Solo respondiendo a estas suplantaciones y a una hegemonía impuesta por Apolo. Es que uno va leyendo y dice, ah, claro. Y uno se acuerda de la República y dice, ay, amigo, ni siquiera innovaste en nada, en nada. Ujú. Pero lo que sí se impone es una visión de mundo. Ujú. Por eso tenemos que verlo de frente y seguirlo develando para poder atravesar esos, no solamente esas imposiciones, da igual, sino que veamos que sí tiene un sentido cada cosa que se dice y la que no se dice. Y que justo esto nos permite o nos ha hecho pensar el tiempo como un sistema, a los calendarios, como un sistema y a la lengua también como un sistema comunicativo. Aquí yo también aproveché para que, y a mí me gustaría que profundizáramos tantito, no mucho, porque tampoco hay mucho tiempo, en el mito de Bóreas, porque no es gratuito que Graves lo señale. Y no es gratuito que el Sócrates lo ningune. Ujú. Pero por el tiempo, y quiero preguntarles antes, hay, quiero hacer la pausa de algún comentario hasta aquí, comentario, pregunta, algo que decir, para que ya lo de Borias lo dejemos como el chismecito final antes de Yo despedir. tengo una pregunta. Sí, Decías que Apolo mató al sátiro. ¿Era Pan? a Pan lo que le hizo a Pan es quedarse con sus artes proféticas, Ok, aprender pero de lo la mató. profecía. No, no, no menciona que lo mate. No, Ok. simplemente ¿Sí? mató a varios, pero a él no. Quiero hacer una acotación aquí. Sí. Sátiro es macho cabrío Ujú. y ese era Pan hecho. Nada más eso es lo que tenía de Pues, duda. Gracias. no, de nada, al contrario. Detrás de todos estos vamos a ver figuras relativas a la relación no solo con lo divino, sino con las figuras oraculares y con las referencias en animales que nosotros entendemos, mm, pero no van por ahí como tótems, pero que tienen una relación con cómo nuestra visión del mundo se alimenta de nuestra relación con los animales y las figuras que podemos ver en donde hay una relación de uno o más animales en los mitos tienen una referencia hacia comprender los territorios y los momentos en donde son dados. Por eso la puntualización de Hasse es muy importante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Adelante, queridísima Jessica, un gusto escucharte. Hola, Ale. Hola. También en toda la narrativa que has hecho, hablaste del asno ¿Mm? y el sacrificio. Por alguna razón me hizo sentido en Rey Jesús, cuando entra Jesús en el asno y justo hablas tú de los sistemas. Entonces me hace como, había varias cosas de Rey Jesús que no comprendía hasta ahorita, estoy empezando a comprender, y que también el por qué en esto se sostenía lo del lo del sistema religioso, a partir de ahí, ¿no? De la señalización de este sacrificio de este personaje, eh, pero lo relacioné con el asno, ¿no? Y los tiempos. Sí, sí, en realidad es que justo esto lo que decíamos, hay varios elementos que nos van a referir a muchas cosas. Por eso a Graves, si la vida nos diera para eso, hay que leerlo ir saltando de un lado a otro, o sea, porque claro, o sea,
no estamos ahorita profundizando en eso, pero en Rey Jesús hay momentos interesantísimos que nos explicarían claramente esto y sí vamos a hacer referencia a ellos. No sé si en esta o en la siguiente, todo depende de que si me da la vida. Y si no, pues ya lo podrán hacer ustedes en su vida. Pero, por ejemplo, hay un momento en donde, ay, ¿cómo se llama el capítulo? Algo de la baldosa. No me acuerdo el nombre del capítulo porque mi memoria no es tan buena. Pero justo es ese momento en donde está hablando con este personaje y de lo que hablan, porque es cuando Jesús está eh, aprendiendo mucho de las artes y de la sabiduría de otros pueblos, y en esa conversación está fascinante. Esa y la conversación que tiene en esta cueva con María no me acuerdo, pero una de las Marías, la que está en la cueva subterránea y empiezan a hablar de Adán y de cómo las tablillas de La los mujer. mandamientos y eso. Y los empieza a leer, fascinante. O sea, si nos da la vida lo hacemos, porque justo es que uno va comprendiendo más las referencias que hace Graves y está bien, no le alcanzaría la vida para ponerse en lo mismo. Por eso, después del Rey Jesús, no le queda otra porque tiene todo el material, hace la diosa blanca. Pues ya está hecha. Por eso una referencia nos manda a la otra. Pero aquí no nos vamos a meter tanto a ir viendo cada cosa que nos muestra Graves con respecto a las referencias de los animales. ¿Por qué? Porque no es de esto el seminario, porque nos vamos más hacia los sistemas calendáricos y porque introducirnos a los calendarios nos lleva primero a introducirnos a la batalla de los árboles de la que vamos a hablar, nos lleva a de ahí introducirnos a el alfabeto de los árboles y por fin poder llegar a los calendarios. Hoy yo quería llegar hasta Tlaloc, que no me dio la vida, para que vean hasta dónde vamos a llegar. Está buenísimo, pero para allá vamos. Espero que la siguiente sesión. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ahora que decías lo de el origen del nombre de Apolo, Ujú, que había como dos lecturas, ¿no? Una sobre la guerra y otra sobre los árboles, ¿cierto? ujú. Sí, sí, sí. Pues así por curiosidad me puse a como indagar la parte etimológica y encontré que el nombre Apolón, Ajá. que es en realidad tiene una forma más arcaica que es Apelen, que Ujú, es el nombre parecido a una deidad hitita ujú. que es protectora de una ciudad. Ok. Entonces, probablemente las teorías que hay sobre el Apolo no es de origen helénico, sino hitita, De hecho, sí. Ujú. ¿no? Y que, pues eso explicaría el mito, ¿no? De quién es su madre y quién es su hermana, Leto y Artemis, ¿no? Así es. Justamente. Eh, y esto lo han hecho por reconstrucción pues digamos, digamos, Apolo vendría de cierto oriente, ¿no? Lo que sería Anatolia, ¿no? Eso, esa escritura hitita. Claro, por eso la referencia a Palestina es bien importante porque empieza a apuntarnos hacia allá. Mira, la referencia a Palestina, la referencia a los árboles y la referencia al mundo subterráneo desde este culto oracular del ratón ya nos dice todo. No me metí más porque no acabamos hoy. O sea, lo que quería era mostrarles un ejemplo de cómo van las cosas. Pero veo, o sea, es que con esto que acabas de decir más puntualmente, nos da una muestra de todo lo que hay detrás, porque de verdad, o sea, Greg habla de muchas otras cosas más de Apolo y en la diosa blanca va a hablar de todos, por eso digo, sería encantador poderles estar hablando aquí de Apolo nada más para estar delimitando todas estas cosas, pero nos llevaría un montón. La idea es como esto que nos lleve como introducirnos para prepararnos para los calendarios, pero es que justo cómo rastrear estos movimientos en los propios mitos y en los registros que nos deja, sí nos va dando una idea de cómo ha sido este proceso de cambio, suplantación, pero que no es gratuito.
va detrás muchas cosas importantes y que justo hay algo a lo que puntualiza continuamente Jorge y que creo que es un punto nodal a donde vamos a converger todos, el tema de la hegemonía. Ujú. Yo creo que ahí vamos a converger todos. Podemos estar de acuerdo en dos que tres menudencias, pero me parece que en ese punto, por eso es hasta cierto punto fácil poder hacer la distinción entre el artificio, ujú, lo que se forza a sostener y que vamos a encontrar hegemonía como final, a lo que responde a la naturaleza del hombre y ha respondido en diferentes momentos, en diferentes territorios, en diferentes mitos, pero que convergen en uno mismo. Ujú. Y por eso es sumamente interesante, pero el Apolito este tiene mucho que decirnos, pero interesante que sea el dios de los griegos, ¿no? A mí me encantó esa lectura que hace Graves tan puntual de ese Apolo, porque ese es el que sostienen, justo ese es el que ahorita me acabo de acordar que no les leí, es el Apolo de los griegos. Y muchas gracias, porque si no, no me hubiera acordado, Octavio. Les voy a leer el Apolo de los griegos, que me salté, porque así soy. Ustedes discúlpenme, pero ahorita se los leo. Ahora que me encontró. Mientras, Sí, Octavio, la hipótesis del indohitita es preindoeuropea, ¿verdad? Que separaría la parte indo, la parte hitita que se habría perdido, y la parte indo sería lo que daría origen al indoeuropeo, ¿no? Sí, por lo menos pregriega. Y respecto a ujú, la construcción de la raíz, la parte indoeuropea, ahorita te digo porque aquí lo tengo en la mano. eh, pues incluso, Jorge, más que indoeuropea, eh, no habría una correspondencia, una etimología indoeuropea de esta raíz Apolo. O sea, es un préstamo de Asia Menor. Sí, por eso preguntaba, porque no sé si se acuerdan en el texto que revisó Gimbutas, en el de unos tipos que apellidan Trager y Smith, ellos planteaban que había un indo-hitita del ah, cual se derivaba el Ujú. europeo y el hitita jalaba por su lado. Y al hitita no lo familiarizan con nada, lo dejan como aislado y supongo que eventualmente muerto. Pero el indo jalaría hacia el indoeuropeo. Es que es interesante porque si Apolo viene de allá, ¿no? Entonces la persecución de la raíz que hace Graves está bien interesante porque no sería indoeuropea. Entonces sí, sería una sí. marca. Ay, asaltaron a Azucena y se llevaron su compu o qué. Porque estaba en un Ay, caballo, ya, se fue. Ajá. acaba de desaparecer. Solo volteó y ¡pum! Ay, no. Ay, cállate, tus ideas. Hola, preciosa, preciosa nena de Octavio. ¿Cómo se llama, Octavio? Violeta, es que Oh, ay, Violetita. tengo que ir para allá. Hola, Violeta. Es, Perdón por la interrupción. no, está bien. Entonces, pues estaría interesante hacer un poco, bueno, tomar con mucha seriedad la apuesta de Graves. ¿Sí? Y Es que no es gratuita. Ay, voy, espérame, espérame, no ya, sé ya si la no está acepté. en mi cuaderno. Ya la acepté. Ahí está. Ay, es que me compré un cuaderno sin espiral. Me hagan ustedes el favor, porque estoy tonta. ¿Sí? Dios mío. Pero bueno. Pero bueno, era solo lo que quería decir. Y respecto a Violeta, Octavio, ¿te acuerdas que en tu generación había una chica que se llamaba Violeta en la prepa y que cuando se ponía roja se ponía violeta? Ponía Violeta, claro, Oh, me acuerdo de ella. qué hermoso. Bueno, es toda la... Era mi comentario. Bueno, Muchas no gracias. lo comento bien, pero cuando Sí, acaben... sí, sí. Sí, Sí, déjenme nada más leo, porque sí va, está bien va. interesante. Vean todo lo que estamos diciendo del Apolo. Ahora, permítanme mostrarles el Apolo de los filósofos griegos. En la época clásica, la música, la poesía, la filosofía, la astronomía,
las matemáticas, la medicina y las ciencias en general estuvieron bajo el control de Apolo. Enemigo del barbarismo, predicó la moderación en todo, y las 7 cuerdas de su lira estaban conectadas con las 7 vocales del alfabeto griego posterior, tenían un significado místico y se usaban como terapia musical. Dime si no, Jorge, si esto concuerda totalmente con muchas de las cosas de la República de Platón y la domesticación del cuerpo. Y justo es que de ahí viene el conócete a ti mismo y estas cosas que tanto fascinan, pero para que vean a qué Dios le rezamos desde la ciencia. Sí, si están viendo el seminario de Platón que estamos subiendo, no recuerdo en qué sesión o cómo está funcionando, yo no lo he podido ver, pero justo hay una de las sesiones donde precisamente vamos a leer cuando Sócrates dice que la música solo debe adornar al relato, y es cuando dice que de los modos musicales, de los diferentes, habría que eliminar prácticamente todos, ¿Sí? menos, si no me equivoco, el dorio No me y acuerdo cuál es, pero sí. son dos los que no hay que eliminar, ¿no? Que son los que apuntan a la guerra y a la gloria, ¿no? Que es el sonido. En ese tiempo nos echamos el video de este Jaime Altozano, Sí, donde, eso está bueno también. donde justo explica cómo funciona, ¿no? Que no sé si compartí pantalla, porque si compartí es que sí sabía compartir pantalla. Pero bueno, es una de las primeras sesiones porque hace poco estuve revisando el cuaderno y de hecho revisé las notas y es en las primeras sesiones. No sé, hoy subiré una más. Entonces, si lo están viendo, tarde o temprano va a salir, pero sí es justo ahí es donde Sócrates, bueno, Platón, en boca de Sócrates, se atreve a subordinar la música al relato. Así es. Y mira, ya que estamos entrando en esto, y nada más porque está bueno el chisme del Apolito, justo, hubo un momento, solo un momento en donde Apolo enfureció a Zeus. Solo una vez después de la famosa conspiración para destronarla. Fue cuando su hijo Asclepio, el médico, está interesantísimo, cometió la temeridad de resucitar a un muerto. Referencia a resucitación de un muerto también hay en Rey Jesús, Jessica. Robando así un súbdito a Hades. Naturalmente, este elevó una queja al Olimpo, Zeus mató a Asclepio con una descarga de su rayo y Apolo, en venganza, mató a los cíclopes. Zeus montó en cólera por la pérdida de sus armeros y habría desterrado a Apolo al Tártaro para siempre, de no ser porque Leto imploró su perdón comprometiéndose a hacerle enmendar su conducta. Y entonces, ¿qué Apolo le sigue a esto? Tras aprender la lección, predicó en adelante la moderación en todas las cosas. Las sentencias, conócete a ti mismo y nada con exceso, estaban siempre en sus labios. Hizo descender a las musas desde su morada en el monte Helicón hasta Delfos. Moderó su exaltado frenesí de las musas y las dirigió hacia un tipo de danzas más formales y decorosas, como las señoritas que tenían que ser. Ese es el apodo. Originalmente todas las musas son de la música. Y es lo que estás diciendo. En el arpa de 3 cuerdas, la primera cuerda es que no es mnemocine. Voy a estar viendo mi seminario, pero el nombre de el nombre de esa cuerda es el nombre de la musa que en la música representa la memoria y es la cuerda que se toca primero. Sí, creo que hay un atentado claro de los griegos Totalmente. a la Eso humanidad. desde la música, pero Marta no me dejará mentir, desde la gimnasia, justo la domesticación del cuerpo. Claro, la danza se vuelve gimnástica
y es Exacto. la guerra, y la música se vuelve relato, ¿no? Y es para, bueno, la poética se vuelve relato y es para la domesticación, para la construcción artificial del alma. Como bien dice Graves, su religión, la lógica. Y nos vamos a meter con esa religión. Ni modo. Yo no lo dije, lo dijo Graves. Pero bueno, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho esto. Sé que de pronto esta introducción pareciera que nos aleja, pero como se dieron cuenta, al final nos lleva hacia entender o sea, qué hay detrás, por qué está tan oculto, pero ni tanto. Entonces, pues yo la verdad es que lo disfruto un montón. Ahora sí, ¿alguien más quiere comentar? Digo, Jorge dijo que iba a comentar en serio, a ver si es cierto. Adelante, Octavio. No, Ábranse. más de Apolo, es que hay mucho que decir, pero uno de los epítetos que usa Homero Ajá. es Likégenes, que significa el nacido de una loba, ¿no? Mm, Y eso también está correlacionado con el culto a la ciudad en Asia Menor, ¿no? Eh, y no sé si en algún momento va a valer la pena revisar el Apolo de Peter Kingsley. Tengo la impresión que ya les había hablado de él. ok. Eh, pero Peter Kingsley tiene un libro que se llama Los oscuros lugares del saber. Ujú. Y él sostiene que la visión de Apolo que tenemos en la actualidad, por ejemplo, que es el controlador de todo, ¿no? Está completamente errada. Lo que él sugiere es que Apolo viene de una tradición de chamanes, ¿no? Y por ahí, ¿por qué el mito de Graves se parece a lo que Kingsley dice? Que les llama iatromantis, ¿no? Que Ujú. se encargan de como tienen sistemas de curación, de incubación, donde meten a la gente a cuevas completamente Sí, oscuras sí, sí, sí. y que los ponen en posición fetal por horas o días, ¿no? Entonces era una práctica que se perdió, ¿no? Te dejamos de oír, Octavio. Sí, perdón, me voy a mover un momento y si quieres sigue, ¿ok? Sí, buenísimo. Bueno, justo ahorita y aprovecho la invitación de Octavio porque, miren, yo les voy a confesar algo. A mí me encantaría hablarles del Apolo porque la verdad es que disfruto mucho eso, pero no me da la vida, no me da el tiempo y no me quiero distraer. Soy una persona que muy fácilmente se distrae y por eso no había hecho este seminario. Si a alguien le interesa meterse con el Apolito, le damos las referencias, que Octavio nos pase su referencia del libro y si Jorge acepta porque al final es su balón, es su juego y él decide, que en uno de los miércoles que quedan libres, pues quien se aviente, nos echamos al Platón, también al Platón, nos echamos al Apolo al plato y le entramos a todas estas cosas que están saliendo porque verdaderamente son interesantes, de verdad me encantaría seguirles platicando de todo lo que Graves dice, pero la verdad es que no nos daría el tiempo, no nos daría la vida y me alejaría ahora sí más de a lo que venimos acá. Entonces, pues si alguien se apunta, pues diga yo, y si no, oye en algún momento, y ya que Jorge diga si sí o si no, y si dice que no porque es mi balón y solo yo juego, pues no, y ya, Yo siempre digo que sí, ahí bajo está. mis reglas. Es mi balón y También sí se digo las que sí. presto. Ya, quejas. Y yo también digo que sí. Uno de esos Bravo. miércoles que no hay nada, que nos aventemos a la por. Y si alguien se la quiere echar, adelante. La verdad es que es interesante. Está en Y no es español. cultura general, es de verdad sí vamos a encontrar cosas bien interesantes detrás de esto contra lo que estamos revelando, la esclavitud del alma. ¿Está en español, Octavio, el libro de el que nos estabas comentando, el de Kingsley? Sí, de hecho quisiera leer, si me permite, sale. Adelante, Es venga. en los oscuros lugares del saber. Lo tengo en PDF, se los voy a compartir. Pero es que Bueno, está para que animemos al Has, que se ponga a estudiar. Siempre anda estudiando. ándale, Has. Sí, Que el Has se lo rife. Hasta le dejamos hacer su PowerPoint. estaría Sí, súper chido. No, no, a mí me gusta oírlos a ustedes y nada más preguntar cuando tengo dudas. ya alguien aviéntese, suéltense el cabello ahora.
Es una duda Vamos, que la ya haces con duda. Yo en realidad fíjate. no podría, pero pues me No, tú imagino. no, Octavio, tú ya tienes tus cosas, Jorge ya tiene sus cosas. Tiene que ser alguien que diga yo. Pero adelante, adelante, échale, que va a estar bueno el párrafillo. Bueno, dice, en Elea los hombres llamados Folarcos estaban relacionados con Apolo. Aquí en la caverna situada junto al camino, en Caria, no se menciona Apolo, pero no está muy lejos. Si hace miles de años se seguía la vía que adentraba en el continente, se llegaba a una ciudad llamada Hierápolis y a otro Plutónimo, otra entrada a los infiernos. Allí las prácticas religiosas eran casi idénticas a las de Plutónimo, descrito por Estrabón. Y allí en Hierápolis, encima de la caverna, había un templo de Apolo, un Apolo Anatolio, ahí está, dios del sol. Es perfectamente comprensible ya que Apolo no solo era dios de la curación, era también dios de la incubación. En Hierápolis la gente dormía en el santuario durante la noche para tener sueños, y en los mayores centros de incubación de Italia, Grecia o Anatolia siempre estaba Apolo, sino como dios principal en un lugar secundario. Hasta ahí, solo, o sea, está maravilloso el texto, pero no quiero decir más, ¿no? Yo sí voy a decir más porque no me paran la boca, pero ya nada más es chiquito. Está bien interesante porque justo se acuerdan, las primeras referencias que sacamos de Apolo es la curación y la enfermedad al mismo tiempo, y está precioso que por fin se hablen las cosas como deben ser, complementarias, y la profecía está por ahí, que tiene que ver con lo de la incubación y demás. Pero esto nos hace una referencia preciosa que se podría trabajar. Hay quien se quiera aventar una tesis, un artículo, háganlo. Para eso está. Pero justo nos manda, nos lleva directamente a la referencia entre el Apolo destructor y el Apolo relativo a la manzana y a lo arbóreo. Se pueden hacer relaciones bien interesantes. Así que yo insistiría, amigos, alguien diga yo, si no quieren decir hoy, díganlo en otro momento, pero si dicen hoy, pues ya cerramos agosto el seminario diciendo, ay, ya se logró algo. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? O el Jorge, porque el Jorge se va a aventar media hora, entonces, ¿No? ¿alguien más antes de que Jorge Sí, no participe? me voy a aventar media hora. Ahí está la pequeña. Adelante, Jessica. Bueno, la otra vez que vi tu introducción y estaba, pues voy siguiendo el seminario, la verdad no le veía ni pies ni cabeza a que unieran tu seminario, el de Jorge y el de Octavio. No No entendía por nos dónde. tienes fe, no nos tienes fe, Jessica. O sea, sí dije, ¿qué? O sea, no. Y ya llevaban un año trabajando Jorge y Octavio y de verdad como que no, yo no conectaba qué estaba pasando. Los conceptos como que nomás no me aterrizaban. Y creo que la vez pasada que hablaste en la introducción que pude ver en YouTube, tampoco entendí nada hasta hoy. Hoy me está quedando como más claro y aterrizado y estoy entendiendo cuál es el hilo conductor. Y justo aquí voy anotando sobre la esclavitud del alma y ya estoy entendiendo lo del espacio de lo posible y el calendario. A Octavio todavía no le agarro por dónde, pero ya por fin aterricé los conceptos. Bendito sea el diosito Apolo que te permitió agarrarte un hilo. Agárrate y no te sueltes. ¿Alguien más? Gracias, Jessica. Te queremos aunque no nos entiendas. Miren, Jorge ya aprendió y apagó su micrófono. ¿Alguien más antes de que Jorge hable? ¿Alguien? ¿Alguien? Jorge va a cerrar este seminario con su comentario. Así que, no habiendo algún otro comentario, ya anímense algo más. Se valen los no entendí como los de Jessica. De todos nos la queremos. Bueno, ya, Jorge, dale. Pero sí es muy breve en lo que voy a decir. Gracias. Estoy molestando. Ay, tus Eh, gracias. es que justo ahorita caí en cuenta de algo y un poco como poniéndole caballo a la carreta de Jessica. Este, el, el tema ¿Sí, no Fabi o Cora? es el tema no es, Mejor Cora participó que todos ustedes, ¿ya ven? pero no supo qué decir bien. No Este, importa, el, cuenta. el tema de, perdón, el rastreo de los indoeuropeos es complejo porque no sabemos realmente, primero si existen o no existen y bla, 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 y quiénes fueron y todo. Pero cuando Gimbutas habla de los indoeuropeos, ya de los Kurganes cuatro, que son los que van, invaden y todo, de los que va a hablar claramente son los dorios,
¿no? Que dice que son kurganes del cuarto periodo, que son los que finalmente invaden los Balcanes y son los que van a terminar siendo ellos, los griegos que conocemos. Que hay una primera oleada de estos kurganes conquistadores o semiconquistadores, que son los micénicos, que llegan al continente, bueno, a la región, y no logran madrearse a todos los grupos que tienen diosas femeninas, ¿no? Ujú. Y que ahí es donde todavía se logran como mezclar y es donde ya el panteón, de hecho también está ahí en mitos griegos de Graves, que el panteón primero se amplía, habiendo, no me acuerdo si 4 u 8 diosas y 4 u 8 dioses, pero es la misma cantidad de femeninas y de masculinos. Y Ujú. es cuando llegan los dorios, que ya están acostumbrados a la guerra, que arrasan, que coincide con el volcán de Creta y Ujú. con el exterminio prácticamente total de los minoicos, donde se va a exterminar, por ejemplo, en la práctica del salto del toro, ciertas cosas de arquitectura, pero principalmente la escritura, que es, si no me equivoco, la escritura, la lineal B, ¿no, Octavio? Es la que saca de ahí. No es indoeuropea, no es de la región, debe ser, como siempre, de Medio Oriente. Sí, sí. Entonces, el vínculo es evidente, ¿no? Entre la población que estamos tratando de rastrear, los indoeuropeos, que nos hace falta un lado, que es el lado del mito, que es muy largo. Dumézil es una locura, son 3 tomos titánicos, entonces pues está difícil que alguien se anime, ¿no? El Has dice que vive lejos, no se anima. Pero ahí está el gran vínculo, ¿no? Porque curiosamente esta tradición bélica, pues sí es muy rastreable en ese lugar. Todavía nos falta, ¿no? Ver qué pasa con los celtas y con otra banda de la región. Pero bueno, este punto del que hablas hoy, no quería ser tan extenso, pero Jessica me hizo. Eres tú, eres tú. Pero este punto me parece crucial en un punto. El, la historia no comienza con la escritura, así como la prehistoria no es la historia de los grupos que no escribían. La prehistoria no existe, porque la historia es memoria. Donde hay memoria, hay ritual. Donde hay ritual, hay espacio para la narrativa. La narrativa le llamamos mito. Ajá. Graves lo hace exquisito siempre porque el mito lo toma en su sentido de narrativa histórica, es decir, de memoria. Por lo Así es. tanto, los grupos humanos, la cultura, nace siempre que haya memoria. Y la memoria no es el resguardo de los acontecimientos. La memoria es el atender al acontecimiento. La memoria, como atender al acontecimiento, deja una huella. Siempre deja una huella que es la referencia de retorno, que nosotros aquí lo hemos llamado ornamento. Acá lo llamaremos calendarios. Ajá. Donde hay ornamento, canto, calendario, figuración de cualquier tipo que permita la identidad, ahí hay memoria y por lo tanto ahí comienza la historia a la que se puede retornar y la que deja huellas, no la que relata, no la que narra y no la que resguarda, sino la que deja una marca de la existencia como experiencia de un grupo humano. Por lo tanto, y esto es lo que quería decir que se me reveló hace unos minutos cuando estabas hablando, Porque te no inspiro. no hay prehistoria porque no hay grupos humanos ahistóricos. Y el inicio de la historia
no es el inicio de la historia, sino es la emergencia del acontecimiento que llamamos memoria, que es el existir en el mundo como experiencia de habitar y caminar, construir y habitar el mundo. Así es. Si lo entendemos así, es perfectamente claro, uno, que no existen los indoeuropeos, dos, que todos los grupos, como los griegos, son grupos primarios en términos no de que son originarios o originales, sino que son una experiencia específica. Y todas las mezclas interhumanas dejan huella en la suplantación, pero la suplantación también implica una reestructuración de la memoria de la experiencia humana. Esa suplantación, así como la habló Alejandra hoy, es la domesticación de la experiencia para controlar a los humanos que hacen la experiencia. Para Por esclavizar el eso, alma. ¿ah? Para esclavizar el alma. Sí. Por eso la República de Platón, como texto, a mi modo de ver, es inaugural en esta historia. Y Graves lo que hace es al revés, lo corre para atrás y revela todo, lo de Menusa, pues, Ujú. todo lo que quería decir. Y justo esto que dice Jorge, Jorge siendo Jorge, nos ayuda mucho a centrar el qué estamos haciendo juntos. O sea, sí, nos caemos muy bien, somos amigos todos, y no es nada más porque queremos estar trabajando y no tenemos nada que hacer más que estar aquí los miércoles con ustedes. En realidad sí tiene un sentido, pero con esto que dice me permite cerrar con más contundencia que hay la historia que suplanta, que quiere ocultar, que quiere inaugurar, que quiere ser hegemónica, y hay la historia que es memoria. Y en esa historia que es memoria y que trasciende está la cuenta del tiempo, a la que apelan los calendarios, como en nuestro caso y en nuestra región, la cuenta maya, por ejemplo, que es imposible pensarla si no pensamos a la humanidad como un todo continuo que no necesita ser finito, pero es grandioso en su finitud. Creo que es una buena conclusión de hoy. La verdad es que lo disfruto un montón. Y para la siguiente sesión nos vamos a meter a la figura del poeta. Adelante, Octavio. Ay, perdónale, ya habías concluido y Adelante, nombre, sí, todavía tenemos quería, quería comentar algo mientras estabas, que me llegó mientras estaba haciendo tu conclusión y lo comentaste también al inicio de la sesión de hoy. Em, el asunto de la física, de la naturaleza. Con esto también que Jorge comenta de Platón, eh, y veo de ver la radical ruptura que Aristóteles tuvo con Platón, ¿no? Porque Aristóteles además se formó en Asia Menor. O sea, no era ateniense Aristóteles, ¿no? Y se ve, o sea, la demarcada diferencia de cómo veía los fenómenos, ¿no? pero siempre le pesó, Octavio. Ese fue su Sí, problema, que le sí. pesó, que quien se ninguneó, perdón la interrupción, pues que sí enoja, Vale. quien se ninguneó fue él mismo, Ujú. Sí, porque tenía totalmente. esta riqueza de la que tú Sí, estás hablando. totalmente. Y mira, el asunto es que, bueno, que nada es por curiosidad. Hace años que tenías tu seminario sobre la diosa blanca eh, me invitaste a exponer y expuse un artículo de Heidegger que habla sobre la física de Platón, ¿no? Y otra vez, por azares del destino, estoy capturado ahora estoy leyendo directamente a Aristóteles, no solo a Heidegger, ¿no? A los dos. Pero de verdad, ¿qué es lo que voy a trabajar en el seminario la siguiente semana? El asunto de la física, de la naturaleza, es de verdad brutal, brutal, brutal. Estoy así azorado por lo que estoy trabajando, ¿no?
estoy Sí, 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 es encontrando. que justo, porque cuando hablamos de la esclavitud del alma, también hay un Aristóteles esclavizado en el alma que no le permitió dar del todo esa potencia de la que tanto él habla e intuyó perfecto, desplegarla por completo, pero nos dejó rastros. Y eso está increíble. Increíble. El propio Heidegger también tiene sus límites. Digo, todos lo tenemos, pero digo, ¿quién soy yo para decir de estas grandes personas? Ya lo sé. Pero es que lo que nosotros sí alcanzamos a ver es la época en retrospectiva y el atorón que hay detrás. O sea, por eso podemos hablar del atorón de Aristóteles, porque ya sabemos todo, de dónde está parado y qué es lo que lo limita. Pero al mismo tiempo habla de esa potencia a la que apela continuamente. Y qué bueno que vas a hablar de eso, va a estar buenísimo. Y por supuesto, pues todas estas cosas, la verdad es que se está poniendo bien bueno esto, se van a seguir entrelazando y nos quedaríamos aquí más rato, pero ya casi tengo que cerrar. Pero nada más como para dejar un poco trazado lo que sigue para la siguiente sesión que nos veamos, que será dentro de un mes. Vamos a trabajar. La invitación es por si lo quieren leer, por si gustan leerlo y si esto nos da una oportunidad de conversación mayor en las puntualizaciones que ustedes puedan hacer. Si no lo pueden leer, no importa, de todos modos lo vamos a revisar, porque vamos a revisar la figura del poeta. Hay una sección en La Diosa Blanca que se llama Poetas y Juglares, una cosa así. De ahí vamos a sacar varias referencias. La vamos a entrelazar con El Sofista o del Ser de Platón. Hay una versión en línea PDF horrible. Le faltan como 4 páginas y son importantes. Entonces, yo no tengo una versión digital que compartirles porque la única que tengo es esa, es como la más fácil de googlear, es Yo la que les, sale. yo les comparto la de Gredos. Perfecto. Entonces, la va a compartir Octavio. Yo voy a trabajar con esta, que es la que tengo, que es la de Porrúa, porque vamos a hablar de eso y vamos a empezar a introducir un libro que va a ser bien bonito porque nos lo vamos a chutar. No lo tienen que leer, va a ser algo rico que les voy a poder compartir, que es la introducción a la metafísica de Heidegger, que es, vamos a estarlo revisando porque nos va a sacar, ya te vi, Jessica, no puedes reír más grande porque no puedes, pero va a ser muy interesante. Lo vamos a retomar porque nos va a ayudar mucho para esto mismo que hicimos hoy. Y bueno, yo le calculo que esto nos tome por lo menos 2 miércoles más para que ya podamos entrar después de Poetas y Juglares con la batalla de los árboles, que es lo que sigue, me parece que es la diosa blanca. Entonces, si no hay ningún comentario más, si lo hay, adelante, bienvenido. Pues no me queda más que agradecerles, decirles que la verdad es que lo disfruté mucho y que se está poniendo bueno esto. Y que vean la grabación. Alejandro, ve la grabación porque sí está bien bueno todo lo anterior. Buenas noches a todos. Yo ya me voy porque, como siempre, voy lejos. Dentro de 8 días le toca a Octavio, entonces ya saben que nos vemos un poquito más tarde, aunque hoy llegó muy temprano, creo que andas de Sí, vacaciones. yo creo que Jorge que vamos a empezar también ya más temprano. Ah, vale. Súper. Cuando tú me digas, yo empiezo, Vale, ¿no? En caso de que no pueda, como la consulta que doy, la doy en línea, me pongo ahí la compu junto y lo abro. ok, Voy a entrar un poquito tarde, como 8:30, porque tengo consulta, pero a las 8:30 me conecto. vale. Ni modo, que hicimos y trabajamos. Ah, ya sé, la esclavitud del alma. Ujú. Cuídense mucho, nos vemos en 8 días. Bye, bye. Un gustazo verles. Abrazo a Descansen. todos. Gracias. Gracias. Adiós. My dying friend. Bye. Buenas noches.